La historia de los asilos mentales durante los siglos XIX y XX es un inquietante reflejo de cómo la sociedad ha tratado a aquellos que, por diversas razones, no se ajustan a las normas del comportamiento convencional, en una época en que el estigma en torno a la salud mental alcanzaba su punto álgido. Estos recintos, que a menudo se presentaban como refugios, se convertían en prisiones de sufrimiento y abandono. Hermosos jardines y arquitectura imponente, pero un interior donde la deshumanización y el abuso eran moneda corriente. Entre 1854 y 1900, el Hospital Worcester de Massachusetts se convirtió en un sombrío símbolo de esta realidad. Aproximadamente unos 200 niños fueron internados por ser considerados problemáticos o violentos. Todo aquello que se desviara de la norma era motivo suficiente para ingresar a cualquier criatura. Solo hacía falta pagar una determinada cantidad de dinero y ya está. Un panorama alarmante que demuestra el desdén hacia la infancia, un periodo de vulnerabilidad donde el abuso tiene el máximo poder. La fachada de estos asilos podía parecer idílica: edificios de arquitectura cuidada, amplios jardines, espacios abiertos, mucho sol, todo diseñado para transmitir una sensación de paz. Sin embargo, tras estas puertas se ocultaban condiciones inhumanas. El hacinamiento extremo reinaba en estos lugares donde el caos y la confusión eran constantes. Algunos pacientes incluso vestían batas blancas, y esto lo que hacía era generar más desconcierto, creyendo que otro interno era médico y viceversa, y esto desembocaba en más miedo y abuso. Estas condiciones de vida tan deplorables traían dietas inadecuadas que reflejaban la deshumanización a la que estaban sometidos los internos. Algunos pacientes eran obligados a consumir absurdas cantidades de alimentos, como por ejemplo 17 huevos diarios, mientras que otros apenas recibían un trozo de pan y unas pocas ciruelas. El Hospital Worcester de Massachusetts presumía, además de ofrecer a sus internos la oportunidad de cultivar sus propios alimentos, y esto en la práctica era todo falso. Solo brindaban esta oportunidad cuando querían abaratar costes. Nada más barato que obligar a una persona considerada incapacitada mental para explotarla. La arquitectura tan impresionante de algunos manicomios también atrajo a turistas curiosos. Aunque la mayoría solo podía observar desde fuera, sí existieron casos de personas muy adineradas que pagaban por internarse, buscando una experiencia de turismo de locura. Este fenómeno revelaba una fascinación morbosa de la demencia, como si el sufrimiento de los pacientes y su abuso fuera una mera atracción. Poderoso caballero es don dinero. ¿Querías deshacerte de alguien? Lo metías ahí. Pagando, todo solucionado. ¿Querías ver un poco cómo era el tema? Pagabas y ya está. ¿Te apetecía hacerte pasar por interno? Pagabas y ya está. Luego te ibas pagando otra vez y ya está. Las razones para ser admitido en un asilo como estos entonces eran grotescas. Tenemos diagnósticos como, por ejemplo, atontamiento por fiebre, nacido con idiotez crónica, otro. Bueno, estos eran los casos más comunes, de acuerdo: alcoholismo crónico, caída de caballo. Con el tiempo, los términos fueron evolucionando hacia clasificaciones más médicas como histeria, psicosis, pero el tratamiento seguía siendo deshumanizante. Los pacientes se sentían aún más atrapados en un sistema que no solo no los entendía, sino que los marginaba y juzgaba. Ya saben, amigos, que ser vulnerable te hace propenso a ser abusado. En un hospital de Oregón, por ejemplo, hubo médicos que infectaron deliberadamente a pacientes con malaria, creyendo erróneamente que la fiebre podía curar de la sífilis. Aunque algunos mostraron mejoras temporales, el costo de vidas fue altísimo, con un 15% de mortalidad entre los tratados. Tenemos un caso de una periodista de investigación, Elizabeth Jane, conocida como Nellie Bly, quien en 1887 se infiltró en el asilo de Blackwell's Island y denunció abusos atroces como el aislamiento extremo y la privación de alimentos. Realizó un reportaje impactante, hizo mella, que catalizó reformas significativas y reveló la cruda realidad que muchos se enfrentaban. Un trabajo que tiene mucho mérito. Aquí les voy a citar parte de
la publicación. Créditos y enlace, como siempre, en la cajetilla de descripción, es público. El estado de las instituciones mentales mejoró progresivamente a lo largo del siglo XIX. Los cambios arquitectónicos impulsados por el Plan Kirkbride en Estados Unidos y los avances en diversos ámbitos y disciplinas motivaron que comenzara a tratarse al paciente de un modo más humano. No obstante, el debate en torno a las prácticas del internamiento en instituciones mentales y al tratamiento recibido por los pacientes nunca dejó de estar de actualidad. En este contexto se produjo el caso de la reportera Nellie Bly, que en 1887 se hizo pasar por loca a fin de ser ingresada en el hospital psiquiátrico neoyorquino de Blackwell's Island. Las repercusiones mediáticas de su caso impulsaron diversas iniciativas reformistas por parte de las administraciones estadounidenses. Tenemos aquí en pantalla una tabla recogida por Nellie Bly. Pueden ustedes pausar el vídeo y leer detenidamente, pero a poco que echemos un vistazo ya nos podemos imaginar el infierno que era ser paciente de esta institución mental. Leemos aquí: frío constante e insoportable en todas las instalaciones, carencia completa de calefacción. Las pacientes estaban azules por el frío. En cuanto se quejó por el frío, llamó a una de las enfermeras y le advirtió que, como siguiera con esa costumbre, las cosas se pondrían serias para ella. Comida mala y muy escasa, no había cuchillos o tenedores, las pacientes como salvajes cogían la carne con los dedos, la cortaban con los dientes, las que no tenían dentadura o mala dentadura no podían comer, los cuencos en los que se nos servía el té estaban llenos de sopa, un pedazo de carne, algo podrida, higiene muy deficiente. Una vez a la semana las pacientes tomaban un baño y esa era la única vez que veían el jabón. En el día del baño la bañera se llenaba y las pacientes se lavaban sin cambiar el agua, la bañera era rellenada sin limpiarse, se usaba la misma toalla para todas las mujeres, tuvieran erupciones o no. Los vestidos raramente se cambiaban más de una vez al mes. Las enfermeras nunca velaban por aquellas pacientes que se sumían en horribles condiciones, pero ordenaba a otras pacientes que lo hicieran, que ayudaran. Maltrato sistemático a las pacientes. El castigo pareció despertar su deseo de administrar más. Saltaron sobre la paciente, la bofetearon, la golpearon la cabeza. Esto hizo que la pobre criatura llorase más, la estrangularon. Restricción de movimientos. Nunca estuve tan cansada como cuando eché raíces sentada en esos bancos. Aquí explican que, las enfermeras obligaban a las pacientes a estar sentadas totalmente rígidas, rectas, con la espalda pegada a la pared, estar así desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la tarde sin poder moverse, sin levantarse. Quien lo hacía era regañada. ¿Qué otra cosa, a excepción de la tortura, puede generar locura más rápido que este tratamiento? Las pacientes salían a dar un paseo al jardín una vez a la semana, solo una vez por semana. Y fue durante ese paseo, el único paseo que Nellie Bly dio a lo largo de su estancia, en el que pudo hacerse una idea completa del funcionamiento del manicomio. De hecho, según explica, parecía existir alguna clase de gradación en el trato, ¿no?, que iba desde el medianamente razonable, si es que se puede decir así, perdónenme, que recibían las pacientes menos conflictivas, al absolutamente degradante que se proporcionaba a las internas más demenciadas o violentas o supuestamente peligrosas. De las casi 1.600 internas de ese asilo mental, las más indómitas eran recluidas en un módulo especial independiente conocido como la portería o la conserjería, un lugar oscuro, sucio, humillante que las más experimentadas del centro les aconsejaron ver. Las pacientes internadas allí paseaban formando parte de una especie de gang rope o banda de soga. Una larga cuerda se enrollaba alrededor de unos cinturones de piel y estos cinturones se cerraban alrededor de la cintura de las 52 mujeres. Al final de la cuerda había un pesado carro de hierro y en él 2 enfermeras. Las mujeres de la cuerda, como las llamaban las otras pacientes, estaban totalmente ocupadas en sus propios trastornos. Algunas gritaban todo el tiempo. ¿Se imaginan la situación? Amigos, finalmente esta y otras experiencias más dramáticas asustaron a Nellie, que decidió reducir el perfil de sus constantes protestas a fin de no correr riesgos y, de hecho, dado su buen comportamiento, el doctor Ingram, que
que probablemente fuese el único de los médicos del manicomio al que ella no logró engañar del todo. Recordemos que se hizo pasar por loca para investigar, optó por transferirla a un módulo más tranquilo, el menos degradado del psiquiátrico, que era la sala 7. En él, las pacientes podían escuchar música, estaban mejor alimentadas y vestidas e incluso recibían visitas. Atención amigos, nótese la importancia de este detalle, que es muy típico en la dinámica de tales instituciones, ¿de acuerdo? Aun intuyendo que Nelly no era una loca, que no debía estar allí, insisto, un doctor que sospechaba que no era una paciente demente, no la redimió, sino que se limitó a aliviar su reclusión, ¿de acuerdo? Solamente sería liberada por Peter Hendricks, que era uno de los abogados del The New York World. Por ello mismo, Nelly concluiría: el manicomio de Blackwell Island es una ratonera humana. Es fácil entrar, pero una vez allí es imposible salir. Estamos hablando de algo que transcurrió durante los siglos XIX y XX. Los métodos de tratamiento eran brutales y obviamente reflejaban la falta de comprensión sobre las enfermedades mentales. Hablamos de procedimientos tales como lobotomías, se justificaban como soluciones para condiciones complejas como la esquizofrenia. Tenemos casos documentados de electroshock, la terapia del frío. Era un método en el que se sumergía a los pacientes en agua fría o se les envolvía en mantas húmedas para inducir un estado de shock. Se creía que este tratamiento podía resetear la mente. Les ataban muchas horas. No solo era doloroso, también traumático, era humillante, era maltrato. Es que el aislamiento, los pacientes eran encerrados en celdas solitarias durante días o semanas, algo repudiado, algo marginado, como si fueses peor que la basura. O los tratamientos morales también están recogidos, ¿no? Que consistían en castigos físicos o métodos de control que no solo no ayudaban, sino que agravaban la situación de los pacientes. Esto era un círculo vicioso en el que acababas con el paciente. Amigos, todo aquel que pudiese comprar una plaza en cualquier asilo mental podía abandonar hasta a su propio hijo sin ninguna consecuencia. En este viaje por la historia es crucial no solo recordar a las víctimas, sino también aprender de sus sufrimientos para garantizar que no se repitan. Nos vemos en el próximo programa. Un abrazo.